Perfecto. Bueno, vamos a seguir donde dejamos la otra vez. Hoy vamos a hablar un poco de los factores de riesgo, principalmente hipertensión, diabetes, y vamos a hablar algo de insuficiencia cardíaca ligada, perdón, hipertensión y dislipemia ligada a la diabetes y insuficiencia cardíaca. Estamos, bueno, esto es un resumen del estudio Hafner, un estudio muy conocido, en donde acá por primera vez se empieza a ver la relación que había entre la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Del lado derecho se va a ver que eran pacientes diabéticos, en donde se ve el factor de riesgo de eventos, de ACV, muerte cardiovascular e infarto. Y del lado derecho se ve pacientes no diabéticos, pero con enfermedad cardiovascular previa. Y fíjense que prácticamente son muy similares. Desde ese estudio para acá es donde se empezó a decir que ser diabético tenía el mismo riesgo que haber tenido una enfermedad cardiovascular previa. ¿Estamos? Hay una gran asociación entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Este es un multiestudio de casi 2 millones de pacientes, en donde se evaluó un montón de eventos cardiovasculares y factores de riesgo, en donde se ve que tener el hecho de tener diabetes implicaba un mayor riesgo y una peor evolución, simplemente por ser diabético para casi todos los ítems que se estudiaron. Angina estable, inestable, infarto, insuficiencia cardíaca. Solo hubo dos que no tuvieron demasiada relación, que es la muerte súbita de origen arrítmico y el aneurisma de aorta abdominal. Fuera de eso, prácticamente todos los otros ítems que se estudiaron era peor la evolución que tenía. En el estudio Framingham también se ve cómo multiplica el riesgo cardiovascular tanto en hombres como mujeres ser diabético para enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, ateropatía periférica y stroke. En cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares en paciente diabético tipo 2, vemos también que un aumento lineal del riesgo a medida que aumentan los factores de riesgo, tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Se puede decir que en los pacientes con diabetes, la suma de los factores de riesgo multiplica o triplica el riesgo de muerte cardiovascular que en pacientes no diabéticos. Por lo cual, volvemos a lo mismo que ser diabético es mucho peor en cualquiera de las situaciones. Un tratamiento correcto de la diabetes debe ser un enfoque multifactorial, un índice de masa menor de 25, dejar de fumar, actividad física, la dieta, control de la presión, control glucémico y control de la dislipemia. La dislipemia en los pacientes diabéticos es un capítulo extensísimo, pero lo podemos resumir con algunas ítems. Todo empieza con la insulinoresistencia. Una mayor glicemia hace que el páncreas empiece a liberar mayor cantidad de insulina. Esa insulina tiene menor actividad a nivel periférica y termina dando liberación de ácidos grasos libres por parte de los adipocitos. De ahí entra a nivel del hígado y se producen un montón de modificaciones que terminan dando aumento del VLDL, disminución del HDLDL y oxidando, que es lo peor, el LDL, que se transforman en partículas pequeñas y densas. O sea, por ahí el valor de LDL que uno pide en un laboratorio no es tan alto, pero si uno sabe que es un paciente diabético, debemos saber que ese LDL es mucho más denso, mucho más pequeño y por ende mucho más aterogénico. Por eso hay que ser mucho más agresivo en el tratamiento de la dislipemia en los pacientes diabéticos. ¿Qué impacto tiene la hipercolesterolemia? Bueno, tiene un aumento exponencial y por cada 40 miligramos de decilitro que aumenta el colesterol, aumenta 33% la posibilidad de muerte cardiovascular. Tenemos estrategias muy efectivas que son las estatinas, y múltiples estudios han dado la conclusión de que reducción del 40% de miligramos por decilitro disminuye 20% la posibilidad de un evento cardiovascular. Esto es efectivo tanto en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular previa como así en los pacientes que no tienen sin eventos cardiovasculares previos, por lo cual hay prevención primaria y en prevención secundaria. En ambos, fíjense que una disminución del riesgo del 20% y del 27% para los que no tienen eventos cardiovasculares. Se me pasó. Ahí.
¿Qué impacto tiene el descenso del LDL? Bueno, como dijimos, la reducción de eventos por cada 40 miligramos por decilitro. Disminuye 9% la mortalidad, 22% la muerte por un infarto, 25% la posibilidad de angioplastia o CRM y 21% la posibilidad de un ACV o un stroke. ¿Estamos? Tiene dos puntos a tener en cuenta. Que el impacto es precoz, al año ya se ve una disminución del riesgo relativo, que se mantiene en el tiempo, por lo cual esto es importante entender. Fíjense que el primer año es el que menor beneficio tiene. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, más que nada para no limitar el uso de la estatina a 3, 4 meses, 6 meses y después suspenderla porque el paciente bajó el colesterol, sino que el beneficio se ve a largo plazo. Si bien el beneficio es precoz, se intensifica a largo plazo. Y lo otro importante de esto es que el beneficio es independientemente del LDL basal. ¿Qué significa eso? Que por más que no tenga un LDL extremadamente alto, se ve igualmente un gran beneficio en el tratamiento con las estatinas. ¿Cuál sería el objetivo de tener de LDL en pacientes diabéticos con prevención secundaria? Bueno, yo le puse algunos comentarios, algunos límites, depende de las guías. Para resumirlo, un paciente que tiene eventos cardiovasculares previos y es diabético, tiene que estar con estatina a altas dosis. Cuando hablamos de altas dosis, hablamos de rosuvastatina 20, Ator 40, o sea, no menos de eso. O sea, si un diabético que se infartó, que tuvo una ACV o que tiene una amputación, tiene que tener 20 miligramos de rosuvastatina, sí o sí, tener los LDL más bajos posible y para ello usar dosis altas, incluso se pueden sumar ezetimibe y un PSK9 en el caso de que no se llegue a las metas. Pero hay que ser muy, muy agresivo. Como dije, las dosis estatinas, bueno, como ustedes ya saben, dosis alta, Ator 40, 80, Rosu 20 o 40, pero cuando son dosis que bajan más de un 50% del LDL. A eso nos referimos con alta dosis. O sea, diabético en prevención secundaria, altas dosis de estatina. ¿Hay evidencia que dice que bajarle el LDL por debajo de 70 tiene beneficios? Sí, un montón. Un montón de estudios han demostrado que, como ustedes ven en el gráfico, a medida que baja el valor de colesterol, eh, es muy beneficioso en cuanto a la reducción de los eventos cardiovasculares. También se vio en dos estudios, en el PRUIT y en el TNT. Los dos vieron que Ator 10 y Ator 80 comparó el TNT y el PRUIT Prava 40 contra Atorva 80, y en los dos se demostró que a medida que bajaba el colesterol disminuían los eventos cardiovasculares. ¿Qué pasa si no llegamos a los objetivos? ¿Se puede agregar ese TIMIB? Claro que se puede agregar. En un subgrupo del estudio PRUIT hicieron Simba 40, todos pacientes diabéticos, ¿no? Simba 40 versus Simba 40 más ezetimibe. O solo Fíjense, por el diabético. ¿cómo? Este subgrupo es solo pacientes diabéticos, ¿eh? No tiene Este solo previo. pacientes diabéticos. No sé si me hablaste. Sí, si no tiene nada que ver que si es isquémico previo, nada, esto es virgen de No, no, evento. no. Exactamente, exactamente. Era el estudio del PRUBI. En estos pacientes arrancaron todos con un LDL de 95 y al final llegaron los que tenían solo simvastatina a 69,9 versus los que tenían simva más ezetimibe 53,2. Un seguimiento a 7 años. ¿Qué se vio? Que disminuían todos el MEIS de 3 puntos, infarto y ACV isquémico. Los tres reducían con el agregado de ezetimibe. Siempre ezetimibe a estatina, no solo. Ahora, ¿qué hacer en los pacientes diabéticos con prevención primaria? Bueno, en los pacientes diabéticos con prevención primaria hay varios estudios que también demuestran que disminuye el riesgo cardiovascular. Fíjense en este estudio, que es el CARD, que se usó Ator versus placebo. El LDL posterior al tratamiento, 81 con Ator, el placebo quedó en 120 prácticamente. Fíjense que no es un valor alto de LDL, para lo que uno ve normalmente en el consultorio. Solo con un factor de riesgo, ya con eso bajaba mucho el riesgo cardiovascular. ¿Qué dicen las guías? Bueno, hay un montón de variables, para que se me pasó, pero la más importante es la del ADA, de la 2019, que yo es una de las que más me gusta porque es la más práctica de todo. Mayores diabéticos, mayores de 40 años, por más que no tengan factores de riesgo, ya deben estar con dosis moderada de rosuvastatina.
directamente, o sea, un paciente de 43 años, por el hecho de ser diabético, por más que no tenga ningún factor de riesgo, ya debería tener dosis moderada, una rosuvastatina de 10 miligramos. Incluso se habla de que se pueden empezar junto con la metformina, o sea, para el tratamiento de la diabetes, metformina, rosuvastatina. Los mayores de 40 años, ya altas dosis de estatina, y sobre todo si tienen un riesgo mayor al 20%. ¿Y qué hablan cuando hablamos de factores de riesgo? Tiempo de evolución de la diabetes, más de 10 años de diabético tipo 1 o más de 20 años de diabético tipo 2, albuminuria, un clearing de creatinina menos 60, retinopatía, índice brazo-tobillo menor a 0,9 o un riesgo cardiovascular estimado a los 10 años mayor al 20%. Para resumirlo, prevención primaria, paciente mayor de 40 años, estatinas. Si tiene algún factor de riesgo, se puede dar incluso estatina a altas dosis, incluso en prevención primaria. El paciente, para hacerlo más práctico, sería a qué paciente no habría que darle estatinas. Sería un paciente menor de 40 años y que no tenga ningún factor de riesgo, lo cual es bastante difícil de encontrar, porque imagínate, en 40 años, un atleta flaco, que no fume, colesterol normal, hipertensión normal, sería raro. Pero en ese paciente sería por ahí un punto donde decir, bueno, no empezar con estatina. Pero después el resto debería estar protegido. En cuanto a hipertensión arterial, ¿qué podemos decir de hipertensión arterial? Bueno, no. La mortalidad obviamente aumenta a medida que aumenta la presión, pero fíjese que en los pacientes diabéticos, que la franja de azul prácticamente duplica el riesgo que tiene un paciente no diabético, por el solo hecho de ser hipertenso. Cada 10 milímetros que se incrementa la presión arterial, se produce un 19% del incremento de stroke, 12% de infarto, 11% de ACV y una amputación del 16%. ¿Estamos? ¿Y por qué el impacto de un paciente hipertenso es mayor en un diabético que en un diabético? Bueno, se cree que es por la alteración de la autorregulación del flujo, en donde tendría un mayor impacto en la presión arterial a nivel de la microvasculatura, y eso desencadenaría una mayor posibilidad de los eventos. Más allá de eso, como ven, en las prevalencias de pacientes hipertensos con diabetes y en pacientes diabéticos con hipertensión, en ambos grupos están muy relacionados. ¿Y por qué se debe eso? Bueno, porque comparten procesos fisiológicos comunes. Difusión endotelial, estrés oxidativo, la sobreactivación simpática, la activación del sistema renina-angiotensina y el hiperinsulinismo. Estos procesos fisiopatológicos son comunes tanto de la diabetes como en la hipertensión arterial. Ahora, bajar la presión arterial, ¿reduce eventos cardiovasculares en los pacientes diabéticos? Bueno, el estudio UKPDS, que es uno de los más conocidos, que más ha estudiado a los pacientes diabéticos, demostró que cada 10 milímetros de mercurio reduce, de reducción de la tensión arterial, reduce 44% la posibilidad de una ACV, 21% de infarto, 56% de insuficiencia cardíaca, por lo cual son muy importante el control de la tensión arterial en este tipo de pacientes. Piensen que esto aparte tiene un seguimiento a 8.4 años, lo cual es un beneficio que se mantiene a lo largo del tiempo. Ahora, bajar la presión sabemos que funciona. El tema es hasta cuándo bajamos la presión. Bueno, este es un estudio, el ACORD, el subgrupo de los pacientes que eran diabéticos, sin eventos cardiovasculares previos, 33% tenían eventos cardiovasculares previos y tenía dos grupos, un grupo de un control más intenso con una presión sistólica menos de 120 y un grupo con un control habitual menos de 140. Abajo en azul están los dos objetivos que se lograron de los promedios de presión, 119 para el grupo intensivo, 133 para el grupo control. ¿Y qué es lo que mostró este estudio? Bueno, este estudio no redujo el endpoint primario, que era infarto, stroke y muerte. Ya el endpoint primario no lo redujo, pero sí demostró un menor riesgo de ACV y un menor riesgo de la progresión de albuminuria. O sea, en algunos ítems fue beneficioso ser tan intenso en el control de la presión, pero no en el endpoint primario, en el MACE de 3 puntos. Por otro lado, ¿qué es lo que se vio en el estudio on target también?
una curva en J en cuanto a la mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos, sobre todo cuando estaban por debajo de 120 milímetros de mercurio de la presión sistólica. Eso no se vio para stroke, que mientras más baja la presión, como es de esperar, mientras más baja la presión, menos posibilidades de stroke. Pero el riesgo de mortalidad sí se vio aumentado por debajo de 120. Con todos estos estudios, ¿qué conclusión se llegó? Bueno, la de la ADA del 2019, que por ahí la más fácil de interpretar, lo podemos resumir en esto. ¿Cuándo comenzar el tratamiento en un paciente diabético? Cuando está por encima de 14,9. Si el paciente tiene mayor de 65 años, un objetivo sería entre 13 y 14, sería un buen nivel. Ahora, si el paciente es menor de 65 años y tiene enfermedad cardiovascular previa, ACV previo o un alto riesgo cardiovascular mayor del 15%, por ahí habría que ser un poquito más estricto y mantenernos entre un 12 y un 13 de presión sistólica. En el caso de que no tenga esos eventos, mantenernos entre un 13 y 14. En conclusión, no hay que reducir los 120-70 para evitar ese aumento de los riesgos de mortalidad por debajo de esos valores. Y después mantenernos en ese parámetro. Es ser un poquito más estricto si el paciente tiene falla renal o albuminuria o eventos cardiovasculares previos, por ahí sí intentar llegar a entre un 12 y un 13. No quedarnos con un 13-14. ¿Qué fármacos hay que utilizar para el control de la presión en pacientes diabéticos? Bueno, ARA y ECA, primera elección. Segunda elección, podemos sumarle diuréticos o beta bloqueantes. Tercera elección, la combinación, diuréticos y ARA, o antagonistas cálcicos y ARA, y ECA y diuréticos, combinación entre ellos. Cuarta opción, antialdosterónicos, para mí está por encima de los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes quedarían como una quinta elección. Importancia del control multifactorial. Bueno, hay un estudio sueco, que fue un estudio observacional, de pocos pacientes, pero el dato es llamativo, porque si un paciente diabético que tenga una presión por debajo de 14,8, un LDL menos de 100, una glicosilada menos de 7, no fuma, con albuminuria negativa, como ustedes verán, la posibilidad de eventos de riesgo cardiovascular es muy similar a la de un paciente no diabético. Se asimila mucho. Por eso es importante que no solamente hay que controlar la parte metabólica en un paciente diabético, sino que tenemos que controlar la presión y el LDL es algo fundamental. Y otra cosa importante es la parte renal, manejar, pedir la relación albuminuria-creatininuria es fundamental en estos pacientes. Entonces, el control multifactorial, intensivo y precoz es la estrategia más eficaz para reducir las complicaciones relacionadas a la diabetes, reducir el LDL colesterol, con uso de estatinas, es muy importante, a mayor riesgo, mayor dosis de estatina, y reducir la presión arterial individualizando el tratamiento. Insuficiencia cardíaca. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos, en general, la enfermedad cardiovascular tiene 32% de pacientes diabéticos, de los cuales la insuficiencia cardíaca ocupa el 15% de los pacientes diabéticos. Teniendo en cuenta que el 50,2% de todas las muertes de pacientes con diabéticos fueron por enfermedad cardiovascular. El diabético afecta no solo a la insuficiencia cardíaca con fracción reducida, sino también al que tiene fracción conservada. En ambos grupos, en un seguimiento que se hizo a 5 años, es prácticamente el mismo evento, el mismo efecto. La tasa de mortalidad afecta de igual manera a la insuficiencia cardíaca conservada que la que tiene deterioro de la función sistólica. Los mecanismos de insuficiencia cardíaca diabética hay un montón. Lo más importante es que tengan en cuenta que siempre aparece algún grado de fibrosis miocárdica, que por ahí es algo que no se tiene en cuenta, que está muy relacionado a la glucotoxicidad del miocito, en donde produce una alteración en la estructura del corazón y es donde se empieza a ver mucho la insuficiencia cardíaca con falla diastólica, que se ve en los pacientes diabéticos, que es muy frecuente, y no necesariamente reduce la fracción de eyección, porque eso llega posteriormente, sobre todo si no hay enfermedad cardiovascular. Son pacientes que entran frecuentemente en insuficiencia cardíaca y se debe justamente a la fibrosis y la falla diastólica. Los factores de riesgo agravante, bueno, la obesidad y la hipertensión arterial, obviamente. ¿Cómo enfocamos el tratamiento? Bueno, hay mucha medicación que está hoy
Yo se las traté de resumir y usar algunos estudios los más representativos por ahí. Estos son los inhibidores del DPP4, el más conocido, el TECOS. Más allá de eso, cualquiera de los estudios, ninguno ha demostrado que los inhibidores de la difosfoesterasa 4 al igual que la insulina, son neutros frente a la aparición de eventos cardiovasculares o mejoría de eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos. Por lo cual, no, en un momento cuando salió, inicialmente daban muy favorables y pensamos que iban a ser de gran utilidad para la insulina cardíaca, después terminaron siendo neutros, al igual que la insulina, lo cual no se usan, pero tengan en cuenta que se pueden usar de manera segura también en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo más importante son los análogos de los GLP-1, principalmente el estudio LEADER y el estudio SUSTAIN, que fueron los que más estudiaron. Ambos bajaron el MACE de 3 puntos. El estudio LEADER con liraglutide lo bajó del 13% en 3 años, mientras que el de semaglutide, que es el estudio SUSTAIN, bajó el 26% en 2 años. Ambos grupos bajaron el MACE de 3 puntos. El estudio LEADER también lo que demostró es que bajó la internación por insuficiencia cardíaca en un 13%. Se cree que esa disminución se debió a la mejoría de la enfermedad aterosclerótica, por eso es que los GLP-1 tienen una indicación más precisa en enfermedad coronaria. Otro grupo son los ICGLT2, que también disminuyeron significativamente el MACE de 3 puntos, tanto en el estudio LEMPA-REC, que se hizo con empaglifosina, y el estudio CANVAS, que se hizo con canaglifosina, ambos redujeron en un 14% el MACE de 3 puntos. El LEMPA-REC bajó 35% y 33% el CANVA, la internación por insuficiencia cardíaca, por lo cual es donde por ahí, en pacientes con insuficiencia cardíaca, es una droga de elección, el ICGLT2, en ambos grupos tuvieron un gran beneficio. Más allá que se mantuvo en casi todas las otros ítems donde se estudió, la internación por insuficiencia cardíaca fue donde tuvieron más puntos. Otra cosa a tener en cuenta fue los 3 estudios que se hicieron con ICGLT2, se hicieron en distintas poblaciones. El EMPA-REC, el 99% de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular previa, por lo cual podemos decir que el EMPA-REC se estudió en prevención secundaria. Mientras que el CANVAS, solo el 34% no tenían enfermedad cardiovascular previa, por lo cual estudió, podemos decir, las dos, prevención primaria y secundaria. Y el DECLARE, que es con dapaglifosina, el 60% de los pacientes no tenían enfermedad cardiovascular previa, por lo cual podemos decir que este estudió lo que es prevención primaria también. ¿Y qué conclusión? Bueno, el DECLARE eran pacientes mucho más sanos, casi en prevención primaria, el 60% de ellos, por lo cual no redujo significativamente el MACE de 3 puntos. Sí redujo significativamente la muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Aún que eran pacientes, tengan en cuenta que el 60% eran sin eventos cardiovasculares previos, prácticamente prevención primaria. Igualmente redujo la insuficiencia cardíaca. ¿A qué se debe eso? Bueno, el efecto pleiotrópico que vimos el otro día. ¿Y qué conclusiones podemos hacer en cuanto a los IGLT2? Bueno, la EMPA y la canaglifosina redujeron significativamente el MACE de 3 puntos a expensas de la reducción de muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca en pacientes con eventos cardiovasculares previos, prevención secundaria. Mientras que la DAPA, sin lograr reducir el MACE de 3 puntos, reduce significativamente el compuesto de muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca en pacientes con antecedentes de riesgo cardiovasculares sin eventos cardiovasculares previos en su mayoría. Tiene un gran impacto a nivel de la prevención primaria, el que más información tenemos. La asociación de glifosinas y análogo de GLP-1 obviamente es muy atractiva para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los pacientes que nosotros creemos que puedan tener ambas patologías. La asociación de glifosinas y análogo de GLP-1 resulta muy atractiva, como dijimos, para tratamiento de insuficiencia cardíaca, y acá yo les puse como a modo de recordar las 4 drogas que bajan el MACE de 3 puntos, el EMPA-REC y el CANVAS con empaglifosina y canaglifosina, que bajaron el 14%, 13% el liraglutide, el estudio LEADER, y 26% el SUSTAIN.
Y esta es la última diapositiva en donde, ¿qué es lo que se ve acá? Que se los quise mostrar. En los 4 estudios que yo le marqué antes, que bajan el mes de 3 puntos, en el subgrupo dividido por hemoglobina glicosilada, que tiene una glicosilada más o menos entre 8,5 y 8,3, que andan en ese grupo, igualmente redujeron el MACE de 3 puntos. ¿Qué significa esto? Que el beneficio no era solamente por el control glucémico, sino por el efecto pleiotrópico que tienen justamente estas drogas, en donde no necesariamente tienen que bajar la hemoglobina glicosilada para que se empiece a ver el beneficio en los eventos cardiovasculares. Así que, bueno, preguntas, escucho, chicos. ¿Alguna duda que le haya quedado? Fuimos como chifle. Sí. Mira, yo generalmente uso rosuvastatina o Ator, no tengo. ¿Hay alguna evidencia de que la rosuvastatina, mejor dicho, la atorvastatina es mejor en los pacientes que tienen proteinuria? Entonces, son pacientes que si tienen una proteinuria franca, yo por ahí le pongo atorvastatina. Si no hay proteinuria, rosu Ator, en base a tolerancia del paciente. Tengan en cuenta que la rosu es hidrosoluble y en teoría produce menos mialgias que la Ator. En el consultorio yo la verdad no noto diferencia, por ahí da mialgias con Rosu y no con Ator, por lo cual en ese sentido no lo veo tanto, pero sí, yo si tiene microalbuminuria o una afección renal que ya empieza con proteinuria algo, prefiero darle Ator que Rosu, pero nada más que eso. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Muy bueno, Pablo. Yo no tengo dudas. Bárbaro, buenísimo. Bueno, igual cualquier cosa nos hablamos, lo charlamos, no hay ningún problema. Así menos personalizado, viste, está más difícil. Pero si no, después nos juntamos, tomamos un café y lo charlamos, sin problema. ¿Estamos? Buenísimo. Listo,